Fíjense, antes de continuar, quisiera que nosotros lo hagamos, si tienen alguna pregunta, no se le haya quedado pendiente del tema de homicidio, sino para empezar con el delito de lesiones personales, que también es un delito contra las personas. Bueno, yo les comenté ya por el grupo, yo hablé con el decano el día ese, me dijo que por el nivel del sistema no podía, pero que bueno, si yo asumo la responsabilidad con que era la clase del lunes, no había ningún problema. Pero dije que sí, porque fuéramos poquitos, estábamos todos de acuerdo, y ya después, bueno, yo voy a ir a una moderación. Entonces no tienen ninguna pregunta, que les haya quedado pendiente. Recuerden que con el homicidio estamos hablando de los tipos que están en el Código Penal, pero hay que tener en cuenta la ley orgánica de la violencia, cuando se trata del homicidio, artículo 64, algo así de la ley de violencia de género, que hay un femicidio agravado también, que en determinadas relaciones que hay entre el hombre y la mujer, se agrava esa conducta femicida. Y hay un tipo penal que está en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo que se llama el sicariato. El sicariato es un tipo de delito que se refiere a la muerte por encargo. O sea, cuando se determina que la muerte de una persona fue por producto o fue sugerida o pagada por una persona para quitarle la vida a él. En el sicariato es importante porque ahí responden penalmente dos tipos de sujetos. El sujeto que ejecuta directamente la acción, que es el sicario, pero también entra en la conducta del sicariato la persona que contrata o que pide los servicios para quitarle la vida a una persona. O sea, el autor material y el intelectual, sí. Responden por el mismo tipo de delictivo. Y otra cosa importante, a nivel de tipicidad, todavía se discute mucho, porque esa ley, en su formación, en su objeto, ella establece que está establecida para juzgar, sancionar lo que es la delincuencia organizada. Y la propia ley, en el artículo 4, define lo que es una delincuencia organizada, que son grupos de delincuencia organizada. Entonces, para algunos, por la parte de la tipicidad, el sicariato no operaría o no aplicaría para personas que no formen parte del grupo de delincuencia organizada. Otras personas dicen que no, que sí se puede aplicar porque hay una disposición de la ley que permite o pareciera que da la permisología para que se pueda aplicar a personas que no formen parte del grupo de delincuencia organizada. Pero lo que tenemos que saber es eso, que es un tipo penal que la muerte se produce por encargo. Aquí eso se ve mucho y se acostumbra, o sea, como en otros países, que los sicarios siempre buscan a personas menores de edad, ¿verdad? Adolescentes y todo esto, porque bueno, claro, el adolescente siempre va a responder de una manera diferente frente a la ley, pero bueno, es importante que lo sepan ahí. En cuanto al delito de lesiones personales, que es lo que vamos a seguir contra las personas, lo vamos a desarrollar por los artículos que están debajo de cada uno de los nombres del Código Penal. Aplican a este tipo de delictivo las disposiciones comunes que vimos el jueves, lo último que nosotros vimos, en cuanto a la niña, en cuanto a la publicidad correspectiva, en cuanto a la legítima defensa por la nocturnidad, también aplican esas disposiciones comunes para lesiones personales. Deben tener presente también la ley orgánica del derecho a la una vida libre de violencia con respecto a los diferentes tipos de violencia que están en la ley. Sobre todo hay un tipo penal que se llama la violencia física, que no es otra cosa que las lesiones que se puede ocasionar a una mujer, pero por cuestiones de género. Entonces, en ese caso, pues se aplica la ley especial. La ley orgánica para la protección del niño y adolescente también tiene un tipo penal que pudiera ser un tipo de lesiones personales, que es lo que se conoce como el trato cruel, ¿verdad? Que es todo el maltrato, la mala forma como los padres pueden criar a los hijos, que les pueden ocasionar algún tipo de trauma, algún tipo de lesión. Entonces se sancionaría el trato cruel por la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. En principio, el delito de lesiones personales, a diferencia de lo que nosotros vimos en los temas anteriores, en este caso la intención, en su mayoría, lo único que no es doloso es la lesión culposa, al igual que el homicidio culposo,
pero en este la intención, la idea que persigue el sujeto pasivo es ocasionar un sufrimiento físico o un perjuicio en la salud, sea corporal o mental, de una persona determinada, ¿verdad? La intención va dirigida simplemente a ocasionar ese sufrimiento físico, a causar de alguna otra persona, de alguna otra forma, un daño a la salud, sea mental o corporal, de una persona determinada. Al igual, el sujeto activo del delito de lesiones puede ser cualquier persona, cualquier sujeto capaz, penalmente imputable, responsable, que entienda, que sepa que lo que está realizando pues, es prohibido por la ley. El sujeto pasivo, en principio, para las lesiones personales simples o menos graves, es también indeterminado, puede recaer sobre cualquier persona física. Este delito de lesiones personales simples o menos graves, se les conoce así, está previsto en el artículo 413, prácticamente el concepto o el tipo legal, el concepto legal del delito de lesiones personales. Si quieren vamos a leerlo para irlo analizando. Artículo 413. El que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio de la salud o una perturbación de las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Fíjense que es un delito leve, menos grave, por la parte procesal es un delito menos grave. Ahí define el legislador qué es el delito de lesiones. Fíjense que es el que sin intención de matar. Porque recuerden ustedes que si va con la intención de matar y no produce la muerte, pues estaremos frente a un delito en grado de frustración, un homicidio. En este caso, yo considero que el delito de lesiones personales, por su naturaleza, no amerita frustración. Podría quedar en grado de tentativa. Lo hice todo, preparé todo para ocasionar un sufrimiento físico en una persona determinada. Pero decir que es en grado de frustración, ya no lo podríamos configurar porque evidentemente se trata de ocasionar un daño a la persona. Si ya yo la golpeé, yo no puedo decir ahora me arrepiento y no ocasioné que de frustración. Entonces, sería un tipo penal que por su propia naturaleza no haría posible que quedara en grado de frustración como forma inacabada del delito. Los medios de comisión, cualquiera. Puede ser cualquier objeto, cualquier arma que sea capaz de ocasionar ese sufrimiento o ese perjuicio a la salud de una persona determinada. Creo que voy a decir algo si me escapó. Pero en cuanto al tipo base. Bueno, lo vamos a conocer generalmente como lesiones simples, lesiones menos graves, que es la tipología o la forma como se le va a dar cuando se hace una calificación jurídica. En cambio, tenemos el tipo de lesiones personales gravísimas que están en el artículo 414. En este caso, lo que le quería decir, que me acordé, aquí va a jugar un papel primordial para poder calificar el tipo de lesiones, el resultado que se hace por parte del médico forense. En materia penal, salvo violencia de género, en materia penal, para poder calificar unas lesiones personales, es obligatoria la realización de una experticia de reconocimiento médico legal. Un simple informe médico expedido por cualquier profesional de la salud no es suficiente para poder catalogar o calificar las lesiones. Porque ¿qué pasa? La experticia médico legal siempre va a describir el diagnóstico, va a describir el tipo de lesión, el tipo de sufrimiento, el tipo de perjuicio que será ocasionado a la persona. Es decir, puede decir que la persona tiene una condición equimótica a nivel del pómulo izquierdo que X, pero el médico forense es el que está calificado para decir cuánto tiempo tiene de curación esa lesión que presenta la persona, ese perjuicio a la salud. Entonces, generalmente, los reconocimientos médicos legales terminan señalando tiempo de curación, tiempo de inhabilitación de las actividades, ¿verdad? Que es como el reposo o el tiempo que la persona va a estar impedida de realizar alguna acción. Y después dice carácter. Entonces, el médico forense es el único que puede decir que ellos no dicen si es gravísima, si es levísima. El médico forense va a catalogar el tipo de lesión en leve, grave o menos grave. La
realización o el encuadramiento de esa calificación que da el médico forense en cualquiera de esos dos sentidos, ya le corresponde al operador de justicia ver si ese carácter grave encuadra en unas lesiones graves o en una lesión gravísima, porque va a depender, en todo caso, de lo que dice la disposición, cuando estamos frente a una lesión corporal de tipo gravísimo. Entonces es importantísimo que en materia penal pues curse este informe. Ojo, puede ser que la persona vaya al médico y el médico le dé una constancia de que, mira, usted presenta una herida a nivel de la cara, fue suturada con tantos puntos de curación, pero esa persona tiene que ser mandada luego al servicio de medicatura forense para que el médico forense, con ese informe que le ha dado el médico privado, pueda entonces establecer el reconocimiento médico legal. Le decía que es algo violencia de género porque en violencia de género la ley sí lo permite, lo ha reconocido así la jurisprudencia, que a los fines de determinar algún tipo de sufrimiento físico en la mujer víctima de violencia de género puede hacerse con un informe médico privado, ¿verdad? Cualquier médico, cualquier profesional de la salud, sea privado o sea una institución pública, es suficiente para el juez para poder establecer si se está frente a la violencia física o no. Generalmente hay situaciones por emergencia que van a utilizar el médico o el informe médico privado, pero el Ministerio Público siempre ordena que la víctima sea evaluada luego por el servicio de medicatura forense. Ahora, cuando nosotros estamos frente a, antes de ir a la gravísima, fíjense que este tipo de lesiones no establece o no habla del tiempo de curación, como lo vamos a ver ahorita en el demás tipo de lesiones, y le voy a explicar qué significa cuando este artículo, que es el concepto legal, no me establece un tiempo de curación para poder catalogar las lesiones. Vamos a leer el 414, que se refiere a las lesiones gravísimas. Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Ajá, vamos a pararlo ahí. El primer caso que yo puedo establecer que hay una lesión de carácter gravísima es que ese sufrimiento, ese perjuicio de la salud de la persona está catalogado desde el punto de vista médico como una enfermedad que es incurable. Puede ser cierta, ya cuando el médico dice con certeza, mire, esta enfermedad que presenta o esta lesión que presenta el ciudadano no tiene cura. Al no tener cura ya estamos hablando de una enfermedad cierta, que no tiene ningún tipo de curación o probablemente incurable. El médico, el especialista dice, mire, esto es una enfermedad de carácter grave por la patología, por los síntomas, por la descripción de la lesión, es probable o existe algún tipo de incertidumbre si esa persona va a recuperar totalmente la salud. Entonces, frente a estos dos casos, que ya el médico forense lo establece, entonces nosotros estamos hablando de una lesión de carácter gravísimo. Generalmente la experiencia médico legal no me va a decir que es carácter gravísima, pero sí me va a describir en el diagnóstico, me va a describir en la descripción de la lesión que es una enfermedad cierta o una enfermedad incurable. Por lo menos aquí se engloba mucho lo que son cuando se hacen lesiones por contagio, ¿verdad? Cuando aquí hubo un tiempo, no sé si ustedes recuerdan, que por lo menos en Caracas había personas que empezaban a pillar a la gente con sangre contaminada con SIDA. Eso en todo caso sería una lesión de carácter gravísimo, salvo que se pudiera demostrar que esa persona que estaba haciendo la contaminación lo quería hacer con intención de matar a ese sujeto, pero sí, simplemente era de transmitirle la enfermedad, ese tipo de enfermedad, ese virus, estábamos frente a una enfermedad probablemente incurable o cierta, que no iba a tener cura. Entonces ese tipo de acciones, por ejemplo en las relaciones sexuales también, puede ser que una persona sepa que tiene una enfermedad, lo lógico sería que lo ponga en conocimiento de una persona para evitar algún tipo de contagio o todas estas cosas, pero si lo hace con intención, reserva, se guarda en la información que mantiene la enfermedad con la intención de ocasionar un daño a la otra persona, entonces estaríamos frente a un tipo de lesión personal. ¿Estamos claros? Sí. O la pérdida de algún sentido de una mano. Ajá, aquí habla de dos cosas. La pérdida, fíjense.
de un sentido, dice la mano y creo que de un pie. Ese es el segundo supuesto. Fíjense, ahí hay dos cosas en esa otra oración que dice la pérdida de un sentido. Nosotros tenemos que hablar aquí, en el caso de los sentidos, los 5 sentidos que nosotros tenemos: visión, audición, gusto, olfato, tacto. Si la lesión personal genera alguna pérdida de estos sentidos, entonces estamos frente a una lesión de carácter gravísimo. Me habla también de la pérdida de una mano o de un pie cuando hay una mutilación. El producto de la lesión es deja esa secuela, entonces estamos frente a una lesión de carácter gravísimo. Creo, vamos ahorita cuando hablamos de lesiones graves, que en este caso la doctrina o el Código Penal hace una referencia a cuando se trata de los sentidos que nosotros tenemos duales, por lo menos la visión, la audición, que puede ser que se pierda la visión en un solo ojo o se puede pierda la audición en un solo oído. Entonces, en este caso, no se establecería como una lesión grave porque no se está completando, no se está perdiendo por completo el sentido como tal, sino que lo que hay es una disminución en la capacidad de esa persona con esos sentidos que son duales. Igual, creo que sigue de la palabra. Ajá. Sí. De la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano. Aquí era la capacidad de engendrar. En este caso, fíjense, la palabra cuando se afecta a través de la lesión, las cuerdas vocales pueden aparecer algo, la persona puede que quede tartamudeando, puede que pierda por completo la emisión de la palabra. Estamos frente a una lesión de carácter gravísimo. La capacidad en general son todas aquellas lesiones corporales que se pueden generar a nivel de los aparatos reproductores, ¿verdad? A través de los genitales o los órganos reproductores como tal. Y el uso de un órgano. Estamos hablando ya de la parte interna, ¿verdad? Puede ser cualquier órgano que nosotros podamos tener. Fíjense que igual que el sentido, hay órganos que son pares, por ejemplo, pulmones, riñones. La pérdida de uno de ellos ocasiona la lesión de carácter gravísimo. Sobre cuando hay personas que, por ejemplo, agarran a la gente, la duermen y le quitan un riñón o algo así. Fíjense, anteriormente, menos mal que me lo pregunto porque se me había escapado esa ley, anteriormente se catalogaba o se sancionaba como una lesión de carácter gravísimo, pero ahorita, si no es la ley, es la ley también de delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo, y tenemos, creo que la ley orgánica del financiamiento del terrorismo, es un delito que se llama del tráfico de órganos, establece lo que es la manipulación genética, tiene que ver con, y es más, esa ley dice delito contra las personas. En ese tipificado en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Entonces, cuando se hace una lesión de ese tipo, o sea que ya se lo hace con la intención de que duerme a la persona, vamos a una fiesta y cuando se para uno le campo un riñón, y es con la intención de traficarlo, una donación forzosa, entraríamos más en una lesión de carácter gravísimo a sancionarlo por la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, porque ya estamos hablando de tráfico de órganos. Es importante también que le echen una revisadita a la ley para que pero se va más a que a otro. No, se va más a esa ley especial, porque la intención directa no es simplemente ocasionar una lesión, la intención que lleva el sujeto es traficar o extraer el órgano con fines de comercialización. Entonces ya ahí es diferente, la intención baja más allá de una simple lesión corporal. Aquí la lesión simplemente le ocasionó un sufrimiento físico y la consecuencia fue la pérdida de un órgano. O sea, no es lo mismo que a lo mejor en una discusión la persona le dé con una puñalada a alguien a nivel de los pulmones y esa puñalada le ocasiona una perforación al pulmón que lo pierde. O a nivel de riñón. Ahí no podríamos hablar de tráfico de órganos porque la intención no es esa. Pero ahora, si se logra demostrar que mira, la persona la dominó, la llevaron a
le sacaron el órgano porque lo iban a vender o qué sé yo, se aplica la ley contra la delincuencia organizada de financiamiento del terrorismo. O sea, lo que siempre tenemos que manejar es cuál es la intención que lleva el sujeto activo en la realización de hechos. Sí. O si ha producido alguna herida que desfigure a la persona. Aquí habla de desfiguración. En un tiempo se consideraba que esta desfiguración tenía que ser nada más con la parte del rostro. Simplemente se decía que para poder estar frente a una lesión de carácter gravísimo tenía que haber una desfiguración del rostro. Y no. O sea, cualquier lesión que pueda desfigurar la armonía corporal de la persona como tal puede entrar en las lesiones de carácter gravísimo. Fíjense, hay ocasiones donde los médicos forenses frente a este tipo de lesiones pueden decir la persona tiene una cicatriz o la herida fue cortante a nivel del rostro, le ocasionó 20 puntos de sutura desde tal sitio a tal sitio, pero no me dice que produce desfiguración, simplemente me describe la lesión. Para yo poder calificar, el Ministerio Público, que es el director de la investigación, tiene que ordenar una nueva experticia forense a esa persona para que le pregunte al médico, le dice, mire, se requiere una segunda experticia donde usted me diga si esa lesión que usted me describió en la experticia anterior genera o produce una cicatriz notable o una desfiguración de la persona. Entonces ya el médico forense tiene que decir si es desfiguración o si es cicatriz notable. Porque cuando es cicatriz notable, como vamos a dar cuenta ahorita, que encuadra en el delito de lesiones graves y no gravísimas. Para gravísima necesariamente tiene que ser desfiguración de la armonía o de la... ¿cómo es que se le dice? Hay una palabra que se usa de la corporal, pero se me olvidó, como la axonomía corporal, algo así. Pero cuando hay desfiguración de cualquier parte del cuerpo, entonces se puede configurar el delito de lesiones personales gravísimas. Dice, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le hubiera ocasionado el aborto. Aquí produce el aborto. Después será castigado con presidio de 3 a 6 años. Esa es la consecuencia jurídica, es que es de 3 a 6. Fíjense que aquí este es el delito de lesiones personales más grave que tiene el Código Penal, porque el delito de lesiones leves creo que es de 3 a 12 meses. De 3 a 12 meses. A 12 meses. ¿Qué pasa? Fíjense que la última parte dice que se haya ocasionado la lesión frente o a una mujer encinta en estado de gravidez y el resultado de esa lesión haya sido el aborto, que haya ocasionado un aborto. Importante aquí, tenemos que diferenciar cuando se trata del delito de aborto y cuando se trata del delito de lesiones personales gravísimas. ¿Qué pasa? Aquí la intención del sujeto activo nunca fue ocasionar el aborto, sino ocasionar una lesión a la mujer. Y el producto fue el aborto. En el aborto como tal es diferente porque la intención del sujeto activo es impedir o interrumpir el proceso de gestación. Entonces es la diferencia que hay. Entonces aquí la intención, ya sabemos, es lesionar. Esa lesión produjo el aborto, entonces es una lesión de carácter gravísimo. Algo parecido. Y también hay que tener en cuenta aquí, bueno, la que dice la ley de violencia de género, si esa lesión fue producto de una violencia prevista en la ley, ¿verdad? Por circunstancia de género, odio, desprecio de las mujeres, o tan sencillamente fue por alguna circunstancia que no tiene nada que ver con ese odio que pueda sentir el hombre hacia la mujer. ¿Estamos claros? Digamos ahí en esa hecho, si esa persona que dice que el aborto, si esa persona ya está en un periodo de edad de 8 meses, ya el niño está formado, sería otro tipo de, sería la misma persona. El niño muere por un golpe que le ocasionó a esa persona. No, porque ya con eso ahí habría que ver desde el punto de vista del médico si cuando la mujer dio a luz y el niño nació vivo, ¿verdad? Ya se reputa como persona porque nació vivo, pero la muerte se produce porque la lesión de una u otra manera lo afectó a él, entonces el sujeto activo podría estar incluso en otro tipo de delictivo que no en una lesión. Podría ser lo que está un homicidio preterintencional, un homicidio intencional, dependiendo de lo que se puede establecer desde el proceso de investigación. Pero aquí es que el feto
nace muerto. Nace muerto a consecuencia de la Claro, lesión. no. Exacto, pero si él nació, respiró, tuvo vida y después fallece, porque bueno, la lesión también lo afectó a él, póngase ustedes que haya sido producto de la ingesta de alguna sustancia tóxica, ¿verdad? A lo mejor la mujer se le produjo, se le aceleró el parto, aborto, bueno, no es que si estamos hablando de aborto es porque nace muerto, ¿verdad? En este caso ponen el tipo de lesiones graves, que es cuando se produce un parto prematuro. Cuando el parto prematuro, que se hace fuera del proceso de gestación, pero después que la mujer parió antes de tiempo y el feto muere a consecuencia de esa sustancia tóxica, entonces ya no sería una lesión grave para el feto, sino podría ser un homicidio, porque de una u otra manera lo afectó. A lo mejor serían lesiones graves para la mujer, porque a lo mejor la intención era ocasional de la lesión y no la podemos catalogar como un homicidio frustrado, pero para el feto, en este caso que murió después de haber nacido anticipadamente, entonces estaríamos frente a un delito de homicidio, dependiendo de lo que se establezca en el otro. Pero corrijo, aquí evidentemente nace muerto, ya porque se está produciendo la interrupción del proceso de gestación y se genera el aborto. Correcto, cuando es provocado por decirte que esté embarazada y yo por lo menos le mando a practicar porque no quiero que nazca, no quiero que traiga. No, ahí entra en aborto. En aborto. Hay un aborto que se llama el aborto procurado o aborto provocado, Ok. porque ahí la intención que está llevando a su objetivo es que el feto no nazca. Ahí no O sea, se ya trata del le- aborto, simplemente es una consecuencia de la lesión. de la lesión. Esto aquí es consecuencia de la lesión que sufre la mujer. Ya cuando yo quiero interrumpir, intento interrumpir el proceso de gestación, estamos dentro de los tipos de aborto que lo vamos a pasar por. Sí. Es individual. Sí. ¿Estamos claros? Ok. Las lesiones graves están en el artículo 415. Vamos a leer el 415. Si el hecho ha causado inhabilitación permanente de algún sentido de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara, Ya vamos a estar hasta la inhabilitación. permanente. Fíjense, aquí a diferencia del delito de lesiones personales gravísimas, en las lesiones graves es que no hay, no es que se pierde o hay una probabilidad de, sino que aquí lo que hay es una inhabilitación de ese sentido. Por eso es que yo decía, por lo menos en la visión, en la audición, puede haber una inhabilitación del sentido de la audición porque simplemente por un oído. Entonces aquí podríamos entrar entre las lesiones graves. Me dice de la inhabilitación de la palabra, ¿verdad? También no es que la persona queda, por decir algo, muda, sino que hay un impedimento en la emisión del sonido de la voz. ¿Estamos claros? O sea que gravísimo sería que es Exacto, que pierde un ojo. Que pierda un ojo. Que pierda la visión. Salió los dos. Sí, en el gravísimo es que pierda los ojos. Si pierde uno, podemos entrar en la El visión otro grave. es parcial. Es parcial, exacto. Ok, sí. En algún sentido de un órgano. Ajá. Igual, una inhabilitación del órgano no le produjo la pérdida por lo tanto del riñón, pero sí impide el funcionamiento de él. Sí, ahí no entendí esa parte. Cuando hablamos que pierde la visión total, estamos hablando del 414. Gravísimo. Pérdida en un sentido, para la cabeza. Cuando hablamos de grave, que puede ser que haya perdido un solo ojo. Un solo, se le afectó un solo oído. Porque Eh, uno es inhabilitación y el otro es pérdida. pérdida total. Ok. ¿Estamos claros? Sí. Dificultad permanente de la palabra. Ajá. Aquí es la pérdida de la palabra y es dificultad permanente de la palabra. Alguna cicatriz notable en la cara. Fíjense, la diferencia aquí es que es desfiguración y aquí estamos hablando de una cicatriz. Y lo dice claro, cicatriz notable en la cara, ¿no? Luego dice, aquí, bueno, ya el médico forense dice que tiene una cicatriz que es notable a tanta distancia de la persona, no le produce la desfiguración, pero sí le deja esa marca a nivel del rostro. Alguna cicatriz notable en la cara o si se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más. Aquí es donde empiezan a salir los días de curación. Fíjense que dice que ponga en peligro
a la persona y que le genere, o sea, que esa puesta en peligro le genere un tiempo de curación de 20 días o más. Fíjense que aquí es importante porque si, por ejemplo, no le produce una cicatriz notable a nivel del rostro, no le produce una inhabilitación permanente, pero, por ejemplo, le produce fractura de un hueso y esa fractura le da un tiempo de curación al médico forense de 21 días de curación. Entonces ya ahí, por el tiempo de curación, ya estamos catalogando la lesión como carácter grave. Porque el leve son 10 días. Sí, eso lo vamos a ver para poder llegar al 413. ¿Estamos claros aquí, verdad? Sí. Ojo, no es que le generó cualquiera de las otras circunstancias, sino que la enfermedad que la persona sufrió tiene un tiempo de curación de 20 días o más. Cuando es más de 20 días, estamos frente a lesiones de carácter grave. Si por un tiempo igual quedara esa persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales. Por eso es que le digo que la experticia de reconocimiento médico legal, el médico tiene que establecer tiempo de curación y tiempo de inhabilitación de las ocupaciones habituales. Porque eso es lo que me va a permitir a mí, como fiscal o como juez, decir frente a qué tipo de lesión personal estoy sin notar una de las características claras que me da el Código Penal. Así. O en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta a causa de un parto prematuro, la pena será de prisión de 1 a 4 años. Pero el parto prematuro del niño puede nacer vivo, ¿no? 4 a 8. Sí. Sí. ¿Este de 4 a 8? No. De 1 a 4 años. De 1 a 4. Aquí obligatoriamente el niño tiene que nacer vivo. Lo único es que si en el proceso su médico tratante le había establecido que el proceso de gestación no va a durar, o no vamos a hablar que el médico, el tratante, había establecido el tiempo exacto de parto, porque bueno, puede que sea por cuestiones naturales a lo mejor que se le adelante. Pero si al momento de que la mujer es agredida, ¿verdad?, estando embarazada y ese le produce el parto y el médico que la trata establece que el nacimiento del niño se hizo de manera anticipada por la lesión que la persona sufrió, entonces estamos frente a una lesión grave. Ahora, si el producto de la lesión nace antes, pero no tiene nada que ver con una lesión que se le haya ocasionado, entonces no estamos hablando de lesión. No, porque es algo ya natural. En el caso de que existe una provocación por otra mujer que está embarazada, me está provocando, y yo la empujo y esa persona cae por las escaleras, es una lesión grave. O sea, estando una mujer embarazada discutiendo. No, yo estoy peleando con una mujer embarazada. Ajá. Ella me provocó a mí y yo la empujé. Ajá. Pero yo no quería que ella se cayera por las escaleras. Claro, ahí entra otra cosa, ahí entran en juego sobre las circunstancias, no, podrían entrar en juego las circunstancias de atenuación, de exculpación, de no punibilidad. ¿Por qué? Porque si tú logras demostrar que tú venías caminando, la mujer te provocó, te insultó, te agredió, te jaló por los pelos y tú no la provocaste, tú no hiciste nada, tan sencillamente fue que ella te agredió físicamente a ti y tú lo que hiciste fue defenderte de esa agresión, ahí estaríamos hablando de una legítima defensa, así se le ocasionó. Una reacción voluntaria de la víctima. Porque ya había una legítima defensa por parte del autor. Ahora sí. Claro, que la lesión no la empujé por la escalera. Sin ella decirte nada es diferente. Es diferente. Ponte tú que tú vas caminando y viene la persona con un cuchillo y te quiere agredir por la calle y tú lo que haces es que le empuje, la mujer embarazada, y cuando la mujer la empuja, cae y tiene un parto prematuro. En principio podríamos decir que hay una lesión, pero cuando se estudia el caso decir, bueno, no, pero es que esta muchacha venía caminando tranquila, fue agredida por esta ciudadana que tuvo el parto prematuro, la persona que está alegando la legítima defensa de ninguna manera la provocó, el resultado empleado para repeler la acción o repeler el ataque es proporcional, porque lo que hizo fue efectuar un simple empujón para quitársela de encima. Entonces ahí podría jugar en la legítima defensa, no necesariamente tenemos que estar frente a un delito de lesión. ¿Estamos claros? Ok, y la pena aquí es de 1 a 4 años. Luego tenemos el delito de lesiones personales leves, 4 y 16. Si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días,
¿Sigo? Sí. Ajá. O solo lo hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 3 a 6 meses. ¿De 6? A 6 meses. 3 a 6. 3 a 6. Ok. Este es un delito de lesiones leves, su propio nombre lo dice. Fíjense que aquí la norma dice, si el resultado de la lesión descrita en el 413, ¿no? 413 habla del sufrimiento físico, corporal, mental en una persona, pero ese sufrimiento físico, mental o corporal no realiza o no produce ninguna de estas circunstancias que están descritas en el 415 o el 416, sino que simplemente produce un tiempo de duración de menos de 10 días. Por ejemplo, la persona discute y le da un golpe a nivel de la cara y le ocasiona una contusión a nivel del cuerpo. No le produce fractura, no le produce cicatriz, no le produce nada, sino simplemente una lesión que tiene catalogada por el médico, póngase usted en un tiempo de duración de 8 días. En ese caso, esa contusión que presenta la víctima por el tiempo de duración estamos frente a una lesión personal leve porque es de 10 días o menos. Es importante que sepa. ¿Qué pasa aquí? Hay lesiones, ya eso hablado de los médicos forenses generalmente, cuando son lesiones a nivel de piel, de músculo, que no producen fractura, generalmente el tiempo de duración es menor de 10 días. Generalmente, cualquier moretón, cualquier rojo, cualquier incluso hay que tener cuidado porque hay experticia médico forense donde dice que la persona presenta una cicatriz notable a nivel del pómulo derecho, por decir algo, y tiene un tiempo de curación de 8 días. Lo puede decir el médico forense. ¿Por qué? Porque el tiempo de cicatrización que tiene la persona en ese día son 8 días y lo tiene que establecer el tiempo de curación. Pero cuando yo voy a calificar, yo no me voy a basar únicamente en el tiempo de curación. Yo tengo que ver este resultado que está aquí, que me dice que hay una cicatriz notable a nivel del rostro. Entonces, yo puedo tener esa lesión de 8 días de curación, pero tengo una cicatriz notable descrita anteriormente. Ahí se califica como una lesión grave y no como una lesión leve. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa también? Puede ser que una lesión el médico forense establezca que tiene un tiempo de curación de 12 días. ¿Qué pasa aquí? Si me dice que la lesión produce un tiempo de duración de 12 días, no puede ser grave. ¿Por qué? Porque la grave me dice que tiene que ser un tiempo de duración de 20 días o más. No es leve, porque la leve es de 10 días o menos. Entonces, no es levísima porque lo vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos un tiempo de curación que es menor de 20 y mayor de 10. Cuando estamos en estos límites, por ejemplo, un tiempo de curación de 19 días, un tiempo de curación de 14 días, un tiempo de curación de 15 días, un tiempo de curación de 11 días, se califican como lesiones personales menos graves, porque aquí no establece el tiempo de curación y como no está en los extremos del 414 ni el 416 encuadra, ese tipo de lesión encuadra es o se debe llevar al delito de lesiones personales simples o menos graves, ¿no? O sea, ¿cuántos días es el total? Cuando es mayor de 20 es grave, cuando es menor de 10 es leve, cuando está entre 20 y 10, o mejor dicho, entre 11 y 19 es una lesión menos grave. Sí. O simple o menos grave. Está entre 11 y 19 días, es lesión menos grave. ¿Estamos claros? Ok, vamos con el levísimo, 417. Si el delito previsto en el artículo 413 no solo ha cargado enfermedad que necesita asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios o ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. En este tipo de lesiones, fíjense, hay un sufrimiento físico, hay una lesión corporal, pero esa lesión no produce tiempo de curación, no produce inhabilitación o incapacidad de la persona para el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, usted dirá, bueno, se puede presentar una lesión que no cause un tiempo de lesión. Bueno, una persona discute, le mete una cachetada y la golpeó.
pero esa cachetada no le produce ni siquiera una contusión, un hematoma, un enrojecimiento de la piel, sino que todos los testigos dicen, mira, si la golpeé le di una cachetada. A lo mejor el médico puede decir, mira, sí, presenta un enrojecimiento a nivel de la cara, pero eso no tiene tiempo de curación, eso cura inmediato. No está inhabilitada para el cumplimiento de su función, entonces entraríamos en el delito de lesiones Por leves. una cachetada me pueden dar 45 días de arresto. El tiempo que establece la ley. Wow. Sí, una cachetada, un pellizco. Ponte tú, yo te pellizco porque te quiero ver llorar, te quiero hacer sufrir, te pellizco y tú vas a ver qué pasa. Que generalmente este tipo de lesiones la víctima no denuncia, porque es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar con el tipo de procedimiento. Pero hay personas que, bueno, unas que son muy honestas, que son muy, por ejemplo, mira, me pellizcaste y de verdad que no te lo voy a tolerar, voy y te denuncio y le digo, mira, aquí está el pellizco. Claro, porque eso deja marca el cuello. Claro, eso es más, yo Sí, hasta, pero y hay víctimas, si generan algo hay que tener cuidado porque si me genera un tiempo de curación. O si te dan una cachetada, te vuelven a cachetar. El rasguño produce ruptura de la piel que lleva un tiempo de curación. En esto es que no hace nada. Por ejemplo, el pellizco de un rojo a inmediato. Sí. Hay víctimas que lo hacen cuando quieren salvar ella, o mira, es con un vecino que me tiene a mí la vida obstinada, digo, ya, no voy a buscar la prueba. Me pellizco, agarro el teléfono, me tomo una foto para ver que hay un rojo y me voy corriendo al médico. Mira, deja constancia que tengo un rojo aquí en la mano. Y ya con eso vengo de cruz. Porque en este caso las lesiones curan muy rápido. Si no me pellizco más duro y dejarlo por ahí. Bueno, está bien, pero lo Pero en importante ese es caso, que Camila, de la cachetada, lo que tienes que hacer es devolverla. lo que pasa es que aquí tiene que tener mucho cuidado porque para el tipo de lesiones personales levísimas no genera tiempo de curación y no genera tiempo de incapacidad de las funciones habituales, pero sí produce un sufrimiento físico. O bueno, puede ser hasta intelectual, puede ser hasta mental que la afecte, una afectación psicológica. Por ejemplo, lo que yo siempre digo, las mujeres ahorita están más protegidas por la ley de violencia de género y cualquier circunstancia tiene que catalogarlo como violencia psicológica. Pero entonces nosotros decimos, y la violencia psicológica que ejerce contra nosotros, ¿cómo se encuadra? Porque hay hombres que son víctimas de violencia psicológica. ¿Qué pasa? Un hombre puede denunciar violencia psicológica y podría encuadrar en una lesión leve, podría encuadrar en una lesión levísima, podría incluso encuadrar en una lesión grave, dependiendo si la afectación psicológica permite un tratamiento de 20, 30 días, terapia y esas cosas. Pero lo otro que pasa es que un hombre no va a ir por cultura o un cuerpo policial a decir, mire, mi mujer me está ejerciendo violencia psicológica y yo me estoy moviendo loco y con un estado postraumático, ¿no? Sí. Pero, ojo, Y más sí, en la eso no se hace, pero no ocurre con frecuencia, pero yo en un momento me tocó dar una sola vez que di aquí la materia de violencia de género y yo vi en una noticia que hubo en Perú donde un muchacho de 28, 26 años se suicidó a consecuencia de la violencia psicológica que le estaba ejerciendo la mujer. Y eso se lo demostraron, o sea, la mujer lo tenía tan presionado, tan afectado que el muchacho se quitó la vida. Pero sí hay, o sea, yo le digo no, pero es que me siento estresado, bueno, para ir denuncio a la PTJ, pues usted va a irse, me está igual que la violencia física, o sea, me está golpeando, bueno, no es violencia física por la ley de violencia de género, pero son unas lesiones personales. Mi pregunta es, ¿esto aplica ahorita? ¿Qué? Las lesiones y eso aplica. Sí, pero generalmente las lesiones que más se ven con frecuencia están catalogadas de las leves a la simple. Muy poco vamos a ver calificar una lesión levísima, muy pocas veces vamos a ver unas lesiones preterintencionales, muy pocas veces vamos a ver las ultraintencionales, sino que generalmente se trabajan estas con las culposas que cuando se generan a través de un accidente de tránsito o lo que se conoce como la mala praxis, ¿verdad? Sí, la parte no, médica. los accidentes de tránsito, o mala praxis. Exacto. La mala praxis, si genera una lesión, es una lesión culposa, dependiendo, y aquí vamos a ver porque antes de seguir, las lesiones culposas pueden ser lesiones culposas menos graves, cuando es un tiempo de curación de 19 a 11 días,
podemos tener una lesión culposa gravísima que puede generar algunos de los supuestos que está aquí, pero fue por negligencia, imprudencia o impericia. Podemos considerar unas lesiones culposas graves, podemos considerar unas lesiones culposas leves. Me adelanto con la parte de las lesiones culposas. El Código Penal en cuanto a las lesiones culposas sí establece una diferencia. Las únicas que son enjuiciables de oficio son las lesiones culposas graves o gravísimas. Cuando se trata de una lesión culposa simple o menos grave o una lesión culposa leve o levísima, son a instancia de parte. No sé si ustedes recuerdan si se lo dieron en Derecho Penal 1 o 2, cuando son de acción pública es porque la simple denuncia puede conllevar al denunciamiento de la persona o una investigación de oficio. Cuando hablamos que son de instancia de parte es porque la víctima tiene que intentar su acusación privada para poder conseguir el resarcimiento de daños. Entonces, en las culposas tenemos esa particularidad, que es el único tipo de lesiones que hace la diferenciación entre de acción pública y de acción privada. Y también hay una variación en cuanto a la penalidad. En las lesiones culposas, las que son de instancia de parte, las menos graves, las leves, las levísimas, generalmente se sancionan con unidades tributarias, son penas pecuniarias. Cuando son gravísimas o graves, es que puede conllevar a un arresto de la persona. Pero aquí ni siquiera es prisión, sino que estamos hablando de una pena de arresto. ¿Estamos claros? Ok, las lesiones preterintencionales. Ustedes dirán, bueno, pero tenías intención de lesionar y no lesionaste, porque acuérdense que la intencional es una intención de lesionar, pero ocasionó la muerte. Hay lesiones preterintencionales también, porque a lo mejor yo tengo intención de ocasionarle a la persona un jalón de cabello para que le duela la cabeza, y resulta que ese jalón de cabello le quitó un pedazo de pelo cabelludo. Entonces mi acción se excedió en el resultado, entonces sería una lesión preterintencional. Vamos a leer el 4.18 para que Cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406 o cuando el hecho fuere cometido con arma insidiosa o con cualquier otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias explosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta o tercera parte. Claro, aquí el delito de lesiones personales preterintencionales no tiene una penalidad definida. Este artículo opera con una circunstancia agravante, porque permite que la comisión del hecho la pena sea aumentada en una determinada proporción. Ahí describe, fíjense que habla de armas insidiosas. Yo ya se los he comentado, armas insidiosas es cualquier objeto, cualquier objeto que pueda ocasionar un tipo de lesión, piedras, palos, lápiz, hasta el teléfono, un termo, eso se puede considerar armas insidiosas. Pero aquí operan como una agravante de la lesión personal. Y tenemos las ultraintencionales que tienen que artículo 419. Cuando en los casos previstos en los artículos que proceden excede el hecho en sus consecuencias al fin de que se propuso el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. En este caso, las ultraintencionales son una circunstancia atenuante porque conlleva que la pena gracias, se disminuya. Entonces, en este caso, el 419 es una circunstancia atenuante de los delitos de lesión. Pero ¿cómo se llama ese tipo de...? Ultraintencional. Ah, ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, fíjense. Si no tengo preguntas, con esto terminamos el delito de lesiones personales, teniendo, vuelvo a reitero, violencia física, violencia psicológica, violencia estética, todo. 420 ya la dije que era el Ok. Y el 419 es ultraintencional. ¿Qué pasa? Están las disposiciones comunes que hablamos la clase pasada, que también aplican para el delito de lesiones personales. Ya con esto entonces avanzamos dos tipos de delitos contra las personas, homicidio y lesiones personales. Todavía nos falta el aborto, que fíjense algo. Yo para
avanzar, porque ya creo que estamos entrando en la tercera semana de clase. Sí, correcto. Para avanzar, yo voy en la próxima clase quisiera hablar del aborto y en todo caso del delito por encima de difamación e injuria para hacer la primera evaluación, que abarcaría homicidio, lesiones, aborto, difamación e injuria. ¿Qué pasa? Ya, no siquiera vamos a terminar aquí. La que primera ya- evaluación sería como